Sin más, vamos a proceder a dar comienzo a las intervenciones. Voy a tener la osadía de presentar a Leonardo Padura. Es una osadía evidente porque no hace falta que diga en absoluto quién es, con lo cual voy a leer unas breves palabras redactadas al efecto. Leonardo Padura, nacido en La Habana en 1955, narrador, ensayista, guionista de cine, autor de 14 novelas, 9 de las cuales de la categoría que llamaríamos novela negra, novela policial, protagonizadas por el detective Mario Conde. Ha obtenido por su labor literaria, entre otros reconocimientos, el Premio Nacional de Literatura de Cuba en 2012, el Premio Princesa de Asturias de las Letras del 2015 y recientemente el Premio Pepe Carballo, otorgado por el Festival Barcelona Negra. Y os dejo con él. Adelante, Leonardo. Muy buenos días. Bueno, pues muchas gracias a la universidad por esta invitación. Es la primera vez que vengo a uno de los cursos de verano. Estaba esperando que me invitaran alguna vez y por fin me invitaron. Hace años lo vengo siguiendo ahí y digo, bueno, muchas gracias a Carlos y a Mari Carmen por toda la parte operativa que hemos tenido que seguir, que era un poco complicado el tema de los billetes de avión y tal, pero bueno, aquí estamos. Llevo ya más de un mes aquí en España porque tengo muy fresco el tema, porque hice 2 talleres en Menorca, unos talleres que se llaman talleres aislados, que se organizan allí en Menorca. Se abrió la convocatoria para uno y había tantas personas que hubo que pasarlo a hacer 2, ¿no? 2 semanas de talleres. Y bueno, hablábamos mucho sobre la novela policial, la manera de un poco de que consigo yo que puede intentar escribirse. Pero antes había estado unos días en un pueblo, una pequeña ciudad de Cataluña que se llama Segur de Calafell, donde vamos con cierta frecuencia. Los que hayan leído mi novela Como polvo en el viento recordarán que hay un personaje que se compra una segunda residencia en Segur de Calafell y desde el balcón de su casa ve el Mediterráneo. Bueno, desde ahí, desde ese mismo balcón, viendo el Mediterráneo, estuve 3 semanas escribiendo la nueva novela que estoy preparando, que ya Carlos, antes de entrar, me preguntaba, ¿y viene con Mario Conde? Digo, no, esta no viene con Mario Conde, esta es de las que no tiene a Conde. Es una novela muy del presente de Cuba, como siempre, alrededor de conflictos, problemáticas y sobre todo de frustraciones de mi generación en Cuba. Yo pertenezco a una generación que es la que nace en los años inmediatamente anteriores a la Revolución o en los primeros años, como mi esposa Lucía, que nació justo en el año 1959, y que llegamos a esta provecta edad que tenemos ahora, la edad en que debería llegar el dolce far niente de la jubilación y poder asistir a cursos como este, porque sé que aquí hay unos cuantos jubilados, pensionados, como se llama acá, se dice acá en España, y poder hacer este tipo de cosas, pues no. En Cuba, los jubilados, imagínense ustedes que puede ser que alguien que haya trabajado 45 o 50 años reciba una pensión de 2.000, 2.500 pesos y en estos momentos en Cuba un cartón de 30 huevos vale 3.000. Entonces, la cuenta del huevo es demasiado ilustrativa como para tener que decirle todas las otras cosas que tienen que hacer esas personas para poder, las estrategias de supervivencia que tienen que desarrollar. Y eso lo mismo le puede pasar a un médico jubilado con una pensión de 3.000 que a un profesor universitario con una pensión más o menos similar, o a un empleado público con una pensión de 2.000, o a mi madre que recibe una pensión de 1.700. Es decir, mi mamá no se puede comer ni siquiera un huevo cada 2 días, si fuera por su pensión. Y bueno, sobre una historia de esta generación, a partir de un hecho dramático que es el que desenvuelve todo, pero haciendo un panorama sobre ese resultado después de tantos años de sacrificio, de que se nos haya pedido más esfuerzos. Estuvimos todos nosotros en las zafras azucareras cortando caña. Yo con 15 años estaba en un campo de caña en 1970 y nunca se me olvidará yo soy zurdo, la mano izquierda, la del machete, cuando ya yo cerraba la mano con el machete en los primeros días,
no lo volví a soltar porque si abría la mano no la podía volver a cerrar del dolor. Y lo que utilizábamos para cicatrizar era orinarnos en la mano, porque ustedes saben que la urea tiene un carácter cicatrizante, ¿no? Es decir, que estábamos con la mano pelada y con una peste a meado, esto insoportable, cada uno de nosotros con 15 años. Estuve en Angola un año como periodista, afortunadamente no tuve que ir como militar, y así, y esa es un poco la historia de muchos de nosotros, y bueno, llega este momento. Afortunadamente, y es una de las razones por las que estoy aquí, gracias a mi trabajo he podido tener otras posibilidades, porque sigo viviendo en Cuba, pero hago mi trabajo fundamentalmente fuera de Cuba. Hice sus talleres, ahora estoy aquí, estuve en la Semana Negra, en el festival, en la Feria del Libro de Santander, ahora después voy a Huelva a unas exposiciones, en fin, hago mucho trabajo, vuelvo en octubre porque se presenta mi nuevo libro, que es un libro sobre La Habana, donde es un ensayo que está, es una historia personal y epocal de lo que ha sido La Habana históricamente, pero sobre todo en los años de mi relación con la ciudad, ¿no? Cómo me fui acercando a la ciudad, la fui conociendo, me fui apropiando de ella y cómo después la fui escribiendo. Entonces, en ese tránsito está intercalados algunos fragmentos de novela que preparó mi esposa Lucía, y al final hay una serie de reportajes que he escrito a lo largo de muchos años sobre personajes y lugares de La Habana, el barrio chino de La Habana. Hay 2 o 3 reportajes que están muy conectados con temas que después yo he trabajado en mis novelas, porque fue ese primer momento el que me conectó con esos sitios, como es, por ejemplo, el barrio chino de La Habana para la novela La cola de la serpiente, o el personaje de Alberto Yarini para la novela más reciente, Personas decentes, que es un personaje que me venía persiguiendo desde entonces, porque creo que es uno de los tipos más extraordinarios que ha dado mi país, un proxeneta que aspiraba a ser presidente de la República, y si no lo matan con 28 años, posiblemente hubiera llegado a ser presidente, porque era un tipo con un carisma y una fuerza impresionante. Entonces, bueno, eso lo hago en octubre, y tengo, bueno, esa posibilidad, como les decía, porque en Cuba ocurre conmigo algo normal. Primero, las últimas novelas no han salido, me dicen en Cuba, por falta de papel. Siempre que yo publico mis libros con Tusquets Editores aquí en España, Tusquets le da una autorización a una editorial cubana para que imprima esos libros en Cuba, una edición de 2.000, 3.000 ejemplares, lo que puedan hacer, con la condición de que circulen en Cuba, porque a Cuba no llegan los libros que se publican en el extranjero. Imagínense ustedes que una novela mía que vale 20 euros en Cuba, 20 euros es el salario de un mes, no de un jubilado, sino de alguien que trabaje. Entonces, imposible vender esos libros en Cuba. Y se han hecho hasta ahora, o se hicieron hasta hace unos años, ediciones de mis libros. Pero ahora las últimas 3 novelas no se han publicado, ni La transparencia del tiempo, como Polvo en el viento, Personas decentes, porque lo que me dicen es que falta papel. Y les creo que falta papel, aunque también sé que falta voluntad, pero falta papel porque si no hay huevos, es lógico que no haya papel. Entonces, imagínense ustedes. Hemos publicado las 2 últimas, como Polvo en el viento y Personas decentes, con una editorial alternativa que tiene su sede en Panamá, pero publica libros en Cuba. Hemos buscado financiamientos para hacerlo, publicado ediciones de unos 1.000 ejemplares. Pero la gente en Cuba accede a los libros como a otras muchas cosas, porque y las personas mayores que están aquí, que vivieron épocas complicadas aquí en España, saben que la necesidad es la madre de la invención, y cuando por las vías normales no se consiguen las cosas, la gente busca alternativas. Y en Cuba, bueno, la piratería en Cuba es una maravilla, porque incluso yo me alimento de esa piratería, porque veo las series de televisión y las películas y eso, que lo bajan de sitios piratas, pero también bajan libros, y creo que está muy bien, porque es un acto, yo lo veo como un acto de libertad, de poder escoger lo que alguien quiera leer y buscarlo donde quiera leer, y por eso tengo
muchos lectores todavía en Cuba, a pesar de que los libros físicos estén tan limitados. Porque bueno, yo no aparezco en Cuba en la televisión, ni en la radio. Hace unos años algo no parecido a esto, pero bueno, semejante. Recuerdo que se iba a rescatar una vieja tradición universitaria cubana de hacer una conferencia de primavera y una conferencia de otoño organizada por el Consejo Científico de la universidad. Y la primera me invitaron a mí y ya estaba todo preparado para una conferencia de primavera hace como 6, 7 años. Y me llamaron un día y me dijeron, esto de arriba, dijeron que no, que tú no puedes ser que la inaugure. Y nosotros dijimos que si tú no la inaugurabas, pues no hay conferencias de primavera ni hay conferencias de otoño. Es lo más que pueden hacer la gente por mantener alguna dignidad, ¿no? Pero bueno, pago con mucha satisfacción ese precio porque quiere decir que lo que he escrito ha funcionado en muchos sentidos. Ha funcionado incluso para esa burocracia que puede decidir o pretende decidir qué cosa podemos leer, qué libros tener, qué películas ver, en fin. Y bueno, es parte de la relación ahí compleja que tengo en Cuba, donde quiero seguir viviendo por cuestiones muy diversas, que van desde lo personal, una madre de 96 años, mi suegra 86, mi casa de toda la vida, y es el sitio donde sobre todo están las historias que quiero contar. Está también la lengua en la que me expreso y en la que escribo. Yo no puedo poner a un personaje mío a decir al final de una oración que quiere saber algo, decir, vale. No lo puedo poner a decir, vale, porque no. No puede. Tiene que decir, ok, o está bien tú. Esto que es como tienen que decirlo. Y vivo en esa lengua, me expreso en esa lengua. Y a veces cuando estoy aquí en España no me queda más remedio que decir a veces en un momento un vale, porque si no, porque sé cuál es la norma lingüística que se utiliza aquí, pero bueno, la nuestra tiene sus características, como todas. Los que han estado aquí por Latinoamérica saben que es muy complicado. Por ejemplo, en el sur de Latinoamérica, el verbo coger es follar. Entonces, uno no puede decir esto en Chile, una guagua. En Cuba saben que una guagua es un autobús. En Chile una guagua es un niño. Esto no puede decir en Chile, voy a coger una guagua, porque vas preso inmediatamente por pedófilo. Y en Cuba lo decimos, ojalá pudiera coger una guagua, porque no pasan. Entonces, son las cosas que de la pertenencia. Y le decía que tenía muy fresco este tema, ya vamos a entrar ahora en circunstancias del curso, sobre la novela negra. Y he estado reflexionando mucho y hablando sobre una cuestión que creo que es fundamental. ¿Hasta qué punto podemos considerar todavía hoy que la novela negra es un género? La novela negra, novela policial, novela de intriga, novela detectivesca, todos estos nombres que ha tenido, de los que después podemos hablar específicamente, porque en determinados momentos. Incluso hace unos años yo estaba en un lugar, no recuerdo si fue en Colombia o en Argentina, y empezamos a hablar de novela negra y alguien del público me dice, pero ese nombre ¿no le parece que tiene una carga racista? Y dígole, mira, a veces cuando uno no sabe lo traté muy normal. A veces cuando uno no sabe las cosas confunde. No le quise decir, a veces cuando uno es ignorante, hace ese tipo de preguntas. Porque el origen del nombre novela negra viene del noir. Porque Gallimard en Francia publicaba, cuando se consideraba un género, las novelas policíacas en una colección que todos los libros eran negros. Y de ahí se empezó a llamar noir. Y de ahí lo de novela negra. Igual que en Italia se le llama giallo, porque la colección de literatura policíaca la tenía Mondadori en unos libros amarillos, y en Italia no se dice novela policial ni novela de... se dice el giallo es la novela negra. Es decir, que por ahí ya tenemos una pista de que el título vino de una operación editorial y comercial, ni siquiera porque
refleje las oscuridades de un universo, de un sistema, de una ciudad, aunque también lo hacen, pero no es el origen del título. Y esta es una novela que sí tiene un nacimiento genérico, Recuerden que en el siglo XIX, ese momento en el que se produce todo este fenómeno de la creación de los estados nacionales modernos, es un siglo en el que ocurren a una velocidad mayor que nunca antes en la historia toda una serie de acontecimientos. Si lo comparamos con nuestro presente, pues nos parecerá de la lentitud con que escribía Balzac, que a veces leemos a Balzac y decimos, ¡ay, coño, que se apure esto para llegar! Y la razón, y vamos a ver cuál es la razón por la cual Balzac escribía así, que de cierta manera escribía una novela social que a veces tenía elementos de novela negra. Y eso lo define muy bien en un libro muy reciente que publicó Eugenio Fuentes, que les recomiendo muchísimo, que se llama Los bajos fondos del corazón, Eugenio Fuentes, publicado este año por Tusqués Editores. Es un recorrido sobre la novela negra en un sentido muy amplio y sus conexiones con otras manifestaciones artísticas. ¿Y por qué, por ejemplo, en el siglo XIX surge ya como género la novela histórica? Pues porque es la primera vez en la historia de la humanidad en que las personas tienen un concepto vivo de la historia, viven en la historia. Una persona que nació en 1880 en Francia, de niño vio la Revolución, el Directorio, el Consulado, la Restauración, el Imperio Napoleónico, en fin, vio y muere en 1840 otra vez en una monarquía. Y ha pasado tantas cosas en la vida de esa persona que la noción de que la historia es una sucesión de acontecimientos que van cambiando y van incidiendo en la vida de las personas, pero las personas lo van viviendo, es el primer momento en que se tiene. Hasta el siglo XVIII, alguien nacía en un pueblo de alguna parte del mundo occidental, sobre todo porque cuando hacemos este tipo de miradas en fenómenos culturales históricos, es importante que nos ubiquemos en que somos personas que pertenecemos a una cultura en específico, que es lo que se conoce la cultura occidental de origen judeo-latino, greco-latino, porque ahí están todos nuestros conceptos, están nuestros referentes históricos y culturales más importantes. Los desarrollos históricos, por ejemplo, en Japón o en el Extremo Oriente fueron diferentes, en África fueron diferentes por otras razones, incluso por culpa de este desarrollo de Occidente. África sufre otro desarrollo mucho más complicado. Pero bueno, en Occidente, una persona en el siglo XVII nacía y moría en la misma aldea. Si acaso el cura que tenía cerca cambiaba porque se moría el cura. Pero no cambiaba nada más, Y ya en este momento sí empieza a haber un gran desarrollo. Y por eso el nacimiento de la novela histórica está marcado en 1814 con la novela Waverley de Walter Scott. El escocés Walter Scott es el que se considera que publica la primera novela negra. Pero es un siglo en el que se produce un gran desarrollo industrial. La revolución industrial inglesa se convierte en un fenómeno ya universal en nuestro mundo occidental y, por ejemplo, empieza el gran desarrollo de la prensa. Se industrializa la prensa. Y por eso es que Balzac escribe tan lento, porque Balzac publicaba muchas de sus novelas en estos folletines que se publicaban periódicamente y ganaba por palabras, ganaba dinero por palabras, y entonces tenía que alargar mucho la historia para poder ganar un poco más. Y por eso ese ritmo tan lento de las novelas de Balzac. Y gracias a ese tipo de publicación es que aparece ya en un momento en que hay una organización de los cuerpos policiales nacionales, surgen los estados nacionales y los estados nacionales crean sus instituciones. Y una institución indispensable en una sociedad contemporánea, moderna, como las nuestras, es que exista un cuerpo policial. Y ese cuerpo policial pues crea la base para que se desarrolle este tipo de literatura.
1848, Edgar Allan Poe, Los crímenes de la calle Morgue, una investigación de un crimen que la hace, incluso no la hace un policía, la hace un hombre con unas luces muy especiales, que es el Chevalier Dupin. Pero bueno, Poe crea ahí el esquema, que muy pronto viene a tener un desarrollo importante, sobre todo con Wilkie Collins en Inglaterra, La piedra lunar, la dama de blanco, y tiene su primer gran éxito con la aparición de Conan Doyle y su personaje de Sherlock Holmes. Se convierte ya en un fenómeno universal. Todo esto pasa en el siglo XIX con toda una serie de desarrollos de la investigación científica, que incluye la investigación científica policial, que incluye la posibilidad de las grandes tiradas, las tiradas masivas de libros y periódicos, un auge de las comunicaciones, y todo esto tiene que ver con el desarrollo de este tipo de literatura que siempre estuvo vinculada con la cultura de masas, con lo que hemos llamado cultura de masas. A lo largo del siglo XX el género va evolucionando, se va haciendo más expansivo. En el caso, por ejemplo, iberoamericano, empiezan a aparecer escritores que son de alguna manera imitadores de Conan Doyle. Aparecen en Chile, en Argentina, aquí en España, algunos textos muy malitos, pobrecitos. Estos eran intentos como de tratar de... Eran divertimentos realmente, más que propuestas artísticas con un sentido ya coherente, con una intención. Pero de alguna manera ayudaban a la popularización del género. Y se produce ya después de la Primera Guerra Mundial, bueno, el gran momento de los autores fundamentalmente anglosajones y fundamentalmente de un nombre que ha marcado durante mucho tiempo la historia de este género, que es Agatha Christie. Agatha Christie se convierte en el gran fenómeno de la novela policial, y a partir de ese momento incluso ocurre algo que lastró de alguna forma un posible desarrollo, es que empiezan a escribirse decálogos de cómo se debe escribir una novela policial, qué elementos debe tener una novela policial para ser escrita. Pero mientras está pasando eso y las sociedades están viviendo un momento de crecimiento económico, pero de gran convulsión social, el país que ha salido más fortalecido de la Primera Guerra Mundial como primera potencia imperialista, Estados Unidos, empieza a vivir sus propias crisis internas, sus propias crisis sociales internas, que si las comparamos aquellas con las que están viviendo ahora, decimos, coño, qué bien estaban los americanos en 1930. Hace un siglo estaban mejor que ahora. Bueno, recuerden, por ejemplo, que ellos mismos consideraban, sobre todo los escritores, que la cultura norteamericana, que ya tenía nombres muy notables, Melville, Poe, Walt Whitman, no era lo suficientemente elaborada, no tenía el elan suficiente, y muchos de ellos son los que vienen a París en ese periodo de entreguerra, la llamada generación perdida. Ahí está, bueno, Gertrude Stein, como un poco la que los reúne a todos, pero por ahí pasa, por supuesto, Hemingway, que es el más conocido por su paso por París, pero pasa Scott Fitzgerald, pasa Cadwell, pasan muchísimos escritores importantes de los Estados Unidos. Pero dentro de los Estados Unidos está ocurriendo una contracción social muy importante. Es el momento en que se aboca a la gran crisis económica del año 29, y una de las cosas que llevó a esa crisis, increíblemente, fue la prohibición del alcohol, es decir, una manera de... se ha demostrado muy fehacientemente a lo largo de la historia que cuando prohíbes algo que la gente quiere, la gente de alguna manera lo busca, y eso crea entonces bolsones de inconformidad que se alimentan por vías, como decía que en el caso de Cuba, por vías alternativas. En este caso, bueno, se crea ahí toda
una red de productores y distribuidores de alcohol, y bueno, viene todo ese momento de los gángsters en Chicago que todos hemos visto en películas. Y hay un señor ahí que se da cuenta de que de ese mundo no se ha escrito, Es el mundo de la violencia, del gangsterismo, de la corrupción, del crimen, de los políticos penales, y empieza a escribir una serie de novelas que las publica, además, en una revista de circulación masiva, revistas baratas que se vendían en kioscos, eran los llamados Pulp Magazine, porque era papel de pulpa, un papel muy barato, y hay una revista que fue vanguardia en ese proceso que se llamaba Black Mask, Máscara Negra. Y ahí un señor llamado Dashiell Hammett empieza a publicar sus novelas. El halcón maltés, Cosecha Roja, La maldición de los Dane, La llave de cristal, y cambia el sentido de lo que va a ser a partir de ese momento la novela policial o la novela negra. Esa mirada en la realidad, unos años después, su más importante discípulo, Raymond Chandler, dice que el gran mérito de Hammett era que había sacado el crimen del jarrón veneciano y lo había lanzado en plena calle. Y creo que es una imagen que refleja muy bien ese proceso. Junto con Hammett hay un grupo de escritores. Siempre pasa esto, siempre puede pasar esto. Para que exista un movimiento, una escuela, tiene que haber una densidad debajo, tiene que haber como un colchón. El mejor ejemplo que yo siempre tengo para esto, digo, a ver, Michael Jackson. Para que exista Michael Jackson, tiene que haber habido 10 millones de afroamericanos o de negroamericanos, vamos a decirlo como decimos siempre, que bailan bien. De esos 10 millones hay 1 millón que baila mucho mejor. Dentro de eso hay 100.000 que bailan súper bien. Hay 10.000 que son estrellas, hay 1.000 que llegan a tener esto. Y está arriba Michael Jackson. Esto es una pirámide y eso casi siempre ocurre en los movimientos. Michael es el gran genio, ¿no? de esa manifestación que existe en la realidad. Y Hammett fue lo mismo. Hammett fue la estrella de ese movimiento con esas novelas que se publican, como digo, todas en esas revistas que eran revistas que, como digo, se compraban en los kioscos muy baratas, y que el que hoy tenga una colección de esas revistas tiene millones de dólares en sus manos, porque la gente las compraba y después las desechaba. El que las conservó tiene ahí un buen dinero en sus manos. Y en esa misma revista empieza en los años 30 a publicar sus cuentos Raymond Chandler. Raymond Chandler empieza a publicar sus cuentos ahí, escribe en la década del 30, Chandler publica 21 relatos. 21 relatos, de esos relatos como 17, 18, ahora no estoy seguro, se publican ahí en Black Mask. Y en el año 39 decide coger 2 de esos relatos y fundirlos y darle coherencia y convertirlo en una novela, que es El sueño eterno. No se conoce mucho ese proceso de canibalización de sus propios relatos que hizo Chandler para escribir sus primeras novelas. Cuando uno lo sabe y tiene el referente de cuáles son los relatos que utilizó Chandler y lee las novelas, se da cuenta de que hay ahí unos momentos en que hay como un cambio de ritmo, que es el momento en que empata una historia con la otra, o se funde una historia con la otra, y en El sueño eterno es muy, muy visible, porque hay un momento en que prácticamente se da la solución del primer asesinato, pero queda algo pendiente, y ese algo pendiente es el que conduce hacia el final, el famoso tiroteo entre Marlowe y Canino, y el personaje de Canino. Y Chandler lo que hace es que estiliza mucho más lo que había hecho Hammett. Hammett escribe ya gran literatura. Hammett escribe literatura, le da un carácter distinto a todo ese fenómeno de una investigación para descubrir algo que ha ocurrido. Mantiene una estructura básica que es muy importante en este tipo de literatura, que ocurre un acontecimiento, es decir, hay un conflicto, una ruptura del orden, principio,
hay una investigación, desarrollo y hay una solución de ese conflicto o misterio al final, que es el desenlace. Es decir, hay una estructura que además ha sido el gran éxito de la novela policial, porque la novela policial de alguna forma siempre tiene que contarnos una historia. Incluso si vamos a las novelas más heterodoxas, con estructuras más raras, cuando las hacemos así, las organizamos, montamos el orden de una manera cronológica, nos damos cuenta de que siempre hay ese tipo de estructura que es interna, aunque la estructura, el montaje que se haga en el libro sea diverso. Y bueno, esto Hammett lo mantiene, le da ese carácter social, le da un estilo. Y también pasa algo que fue muy importante, y fue la llegada de esas historias al cine. La llegada de esas historias al cine. El caso más notable, por supuesto, y el que todos recordamos, bueno, hemos visto varias de esas películas, incluso algunas con una trama un poquito más o menos que pudiera ser de novela negra, como es el caso de Tener y no tener de Hemingway, que existe una película que es la película en la que debuta Lauren Bacall. Y esto, cuando Humphrey Bogart la ve caminando de espalda, dice, esa es la mujer que yo quiero. Y empiezan ahí su relación. Es ese momento en que ella camina descalza de espalda en Tener y no tener. Cuando tienen el diálogo de que si alguna vez te ha picado una abeja muerta. Y el caso más notable, bueno, es el de la versión cinematográfica del Halcón Maltés. Esto es una leyenda urbana, pero que es muy buena. Dicen que John Huston, el director, le dio la novela a lo mejor le dio el paquete de revistas, ¿no?, a la secretaria de producción y le dijo, pásame esto en limpio a máquina para trabajar el guión. Y cuando la secretaria se lo dio, se cayó en el piso, y cuando lo recogieron, debajo de una mesa había quedado como 10 páginas. Y cuando él lo leyó, ya, este es el guión que vamos a firmar. Las 10 páginas que se habían perdido era lo único que sobraba. No hubo que cortar nada, porque es increíble la fidelidad de la estructura de la novela con respecto a su función en una estructura diferente, que es la estructura de una película. Pero funciona perfectamente con los puntos de giro donde tiene que tenerlo y todos los elementos importantes de esto. Y hay aquí otra cosa que no tiene directamente que ver con la novela policial, tiene que ver con las imágenes que nos acompañan. Y es que cuando leemos El Halcón Maltés y vemos la descripción que hace Hammett del personaje de Sam Spade era alto, era rubio, dice que tenía 3 V en la cara, la ceja, la forma de la nariz y la forma de la boca, y cuando cualquiera de nosotros piensa en Sam Spade, la cara que ve es la de Humphrey Bogart, que no se parece en nada a Sam Spade. Y ese es uno de los grandes milagros y de las grandes libertades que tiene el cine y de las grandes capacidades que tiene para, como es un arte visual, influir en nosotros y alimentar estas imágenes y estas maneras que tenemos de entender el mundo. Por eso cuando a mí me preguntan si en la serie de Mario Conde, si Jorge Perugorría, el actor cubano, se parece a Conde, digo, Jorge Perugorría se parece a Conde en la película porque hace de Conde y asume el carácter del personaje. Físicamente yo nunca describo a Conde, así que perfectamente podía haber sido como Jorge Perugorría. Y Chandler, que publica entonces varias de sus novelas a principios de los 40, después se va a trabajar a Hollywood como guionista, trabaja incluso con 2 de los más grandes directores de la época, con Billy Wilder y con Hitchcock. Con Hitchcock él trabaja el guión de Stranger in the Train, la película en la que los 2 personajes se encuentran en un tren y deciden intercambiar el asesinato de sus mujeres para que no se sepa. Bueno, ese es un guión de Raymond Chandler. En una época en la que además todos los grandes escritores prácticamente trabajaban en el cine. Les mencionaba Tener y no tener. Tener y no tener, la novela de Hemingway, el guión es nada más y nada menos que de Hammett y de Faulkner. Porque era
donde podían ganar dinero. El único que ganaba mucho dinero con sus libros era Hemingway, precisamente. Y por eso, cuando escribe Por quien doblan las campanas, se puede comprar un yate y hasta una casa en Cuba. Porque él quería seguir viviendo en España, pero bueno, termina la guerra civil, viene el periodo de la posguerra. Franco, él y Franco no se querían mucho. Y por eso es que se va, sobre todo, a vivir a Cuba. Y compra una casa y un yate con los derechos de la novela y los derechos para el cine de Por quien doblan las campanas. Y Chandler escribe en el año 44 ese ensayo que es programático de este nuevo tipo de literatura que se llama El sencillo arte de matar. Después, en el año 49, tal vez mañana, sí, en la conversación general, voy a hacer unos apuntes para decirles los puntos fundamentales que él toca en estos, él le llama apuntes sobre la novela policial, y son de 1949, y son 10 puntos, en los que habla de las cosas que él cree que hay que respetar al escribir este tipo de literatura y las cosas que no se deben hacer al escribir este tipo de literatura. Y hay dos que quiero mencionar ahora porque son muy importantes y van a tener que ver con lo que ocurre en los próximos años y hasta nosotros. Chandler dice que, y esto es un principio básico para cualquier literatura que pretenda ser realista, ya sabemos que el realismo es una opción que cada cual la utiliza con la fidelidad con respecto a la realidad que quiera, con la cercanía respecto a la realidad que quiera, porque muchas veces no tenemos que reproducir la realidad, sino tenemos que interpretar y elaborar esa realidad para llevarla a los libros. Y él habla de la verosimilitud. Él habla de la verosimilitud como... A ver, vamos a buscar ese porque creo que eso es muy importante y les voy a leer ese apunte. En estos escritos, de estos apuntes del año 49, el primero dice Chandler, la situación inicial y el desenlace de este tipo de novelas deben tener motivaciones verosímiles. Deben mostrar los actos verosímiles de personajes verosímiles en una situación verosímil, recordando además que la verosimilitud depende en buena parte de un problema de estilo. La verosimilitud depende en buena parte de un problema de estilo. Después, si alguno de ustedes recoge los correos o hacen una lista de los correos y algunos se los dividen para que yo les pueda mandar un resumen de esos consejos de Chandler para que los tengan, se los puedo mandar por email para que no tengan que estar anotando ahora. Esto se los puedo mandar, ningún problema. Entonces, bueno, la situación inicial, el desenlace, debe tener unas motivaciones verosímiles, deben mostrar los actos verosímiles de personajes verosímiles. Fíjense que él insiste, en una situación verosímil, recordando además que la verosimilitud depende en buena parte de un problema de estilo. Sigue Chandler. Esto pone en entredicho la mayoría de los finales con truco, así como las historias que pretenden rizar el rizo, en las cuales el personaje más importante resulta ser el criminal, sin conseguir convencer a nadie. Ponen en entredicho asimismo una mise en scène complicada como la que construye Agatha Christie en Murder in Calais Coach, donde el número de coincidencias necesarias es tan enorme que nadie puede realmente creer en ellas. Sigue Chandler. Es evidente que tanto en este como en los demás casos, la verosimilitud es una cuestión de efecto, no de hechos, y que el escritor la alcanzará allí donde otro menos dotado solo conseguirá hacer el ridículo. Y tengo un comentario sobre esto, porque es un punto muy importante. ¿Qué nos dice Chandler aquí? Chandler nos dice que el problema no es pretender ser realistas, que es una relación que depende, como decía, de la mayor fidelidad con que trabajemos con respecto a ciertos hechos, a ciertos contextos del mundo que nos rodea. Lo importante, porque se trata de novelas, no estamos haciendo periodismo, no estamos escribiendo un libro sin ficción, un testimonio, estamos escribiendo una novela. Lo importante, porque se trata de novela, es lograr la verosimilitud.
que es un recurso literario. La verosimilitud, que es un recurso literario. Ser verosímiles y, por tanto, creíbles, nos permite transmitir uno o varios conceptos de esa realidad de la cual partimos. Los hechos, nos dice Chandler, vienen de una realidad. La verosimilitud es un efecto artístico que consigue o no alcanzar el escritor. Yo siempre pongo como ejemplo de un ejercicio de verosimilitud la escritura de una novela en su momento muy futurista, como fue 1984 de George Orwell, en la que Orwell crea un mundo fantástico, un mundo que está en el futuro, pero lo hace verosímil gracias a la relación que crea entre cada uno de los elementos que conforman ese universo. El gran mérito de la novela de Orwell, uno de los clásicos de la literatura del siglo XX, de esa novela ha sido que, refiriéndose a una realidad futura, de cierta forma fantástica, ha conseguido con el tiempo convertirse en uno de los retratos más fieles de nuestra realidad. ¿Gracias a qué? Pues bueno, justamente gracias a la verosimilitud literaria que Orwell consigue en su texto. O sea, no a la realidad que siempre cambia, sino a la verosimilitud artística que es permanente. La realidad cambia, la verosimilitud artística es permanente. Por otro lado, no creo que debamos tener miedo a las casualidades. Chandler habla de las casualidades en un caso de Agatha Christie, las casualidades o coincidencias. En la novela, otro de los clásicos del siglo XX, de Kundera, La insoportable levedad del ser, el narrador anota que hay 6 casualidades que debieron producirse para que los protagonistas, Tomás y Teresa, se encontraran y abrieran la puerta de su relación amorosa que está en el centro argumental de esa novela. Y lo dice, bueno, tuvo que pasar esto, esta casualidad, esta otra casualidad, es decir, 6 casualidades para que se produjera la relación entre ellos. Y el recientemente fallecido Paul Auster trabajaba sus novelas sobre el azar, esa coincidencia extraña que puede ocurrir. Hay una novela en que los azares son tremendos, que se llama El Palacio de la Luna, que a mí me encanta esa novela de Paul Auster. Todo depende de que las casualidades, las coincidencias y el azar resulten suficientemente verosímiles y permitan entregar un reflejo creíble de la realidad. Y el otro punto que me interesa mucho en estos apuntes de Chandler es cuando se refiere a la honestidad del escritor de novelas policíacas. Al escritor en general y de novelas policíacas en particular. Tal vez algunos de ustedes leyeron una reseña que yo publiqué en Babel a principios de este año sobre la última novela publicada en español de Fred Vargas, que se llama Sobre la losa. Fred Vargas, ustedes saben, es una de las escritores de novelas policial en Francia más reconocida y reconocido a nivel internacional. Yo voté por ella como jurado cuando estuve de jurado en el Princesa de Asturias. Voté por ella porque tuviera el premio, porque me parece que es una gran escritora. Y es que esta novela, yo hice una crítica bastante fuerte sobre algo que me parece que es inadmisible, que es la falta de honestidad con el lector. En esa novela hay un momento en que se da cuenta de que ha rizado tanto el rizo que tiene que sacarse de la manga, y eso lo hace de una manera muy amateur, o tal vez de una manera muy prepotente desde su posición de que sabe que va a vender en Francia 2 millones de ejemplares y que la van a traducir en 40 idiomas, un personaje que de pronto es el que sirve para aclarar todo, un personaje que nunca ha aparecido, nunca se ha sabido que existe, y de pronto es el personaje que da la clave para que se resuelva el misterio que están tratando de develar. Y me parece una falta de honestidad brutal, y es algo que el escritor de novelas policíacas debe evitar. En general, no tenemos que decirle al lector que lo que él va a leer es una verdad. Fíjense que estoy hablando de 2 cosas distintas. El código de la novela es un código que es muy claro y es muy limpio. Yo les voy a contar a ustedes una mentira como si fuera verdad. Ustedes la van a leer
sabiendo que es una mentira, pero la van a leer como si fuera verdad, y el juego está establecido con absoluta claridad. No es un problema de verdad, no es un problema, ni siquiera es un problema de verosimilitud, es un problema de honestidad. ¿Qué pasa? Muchas veces con la voz narrativa que utilice el escritor puede cometer faltas de honestidad. En una primera persona, cuando el investigador está desarrollando su pesquisa, llega un momento en que tiene determinadas sospechas o determinadas evidencias que si las cuenta en primera persona, que nos está contando todo, pues vamos a saber cuál es el desenlace. Entonces Chandler dice que es un momento en que ese narrador cierra las puertas de su mente en las narices del lector. Y ese es un problema, hay que saber escoger la persona narrativa y cómo la persona narrativa nos va a entregar la información. Y sobre todo, no esconderle pistas al lector, no dar pistas falsas, no buscar que únicamente el conocimiento de una materia muy específica y muy complicada sea la que permita la solución de los enigmas. Y él habla mucho sobre este tema de la honestidad. En cualquier caso, toda esta literatura que escriben fundamentalmente Hammett y Chandler, pero hay otros escritores, James McCain, William Godwin, y otros que escriben en estos años entre la publicación de las primeras novelas de Hammett a finales de los 20 y los años 50, van creando un espacio diferente para esta literatura, que es el espacio de lo social. El espacio de lo social se establece dentro de esta literatura de una forma muy fuerte. Pero como todos sabemos, a partir de los años 60 se produce otra de las grandes revoluciones culturales, que es la revolución de la posmodernidad. La revolución de la posmodernidad que llega en todos los terrenos de la cultura, en las artes plásticas, en la música. Se celebraba en estos días el Día de los Beatles, que es unos elementos muy importantes en este... Un momentito. En este proceso. Y en la literatura va pasando lo mismo, porque en los grandes centros emisores empiezan a ocurrir fenómenos sociales muy importantes. Estados Unidos, guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles, el 68 francés, a nivel universal incluso fue muy importante y tuvo relación con todo esto el mismo hecho de que se produzca una revolución en Cuba, la primera revolución socialista en América Latina, a la que en los años 60 muchos artistas se acercan. Por ejemplo, Sartre visita Cuba con mucha frecuencia. En fin, se crea un contexto social diferente y cultural diferente en estos años, y eso se ve también en esta literatura. Ya desde los años 50, por ejemplo, aparece un escritor que se llama Chester Himes, un escritor negro norteamericano, un hombre que había tenido problemas con la droga y de delincuencia y tal. Sale de la cárcel, viene a vivir a Francia, al sur de Francia, y ahí empieza a escribir unas novelas policíacas que se desarrollan en el Harlem negro, con policías negros. Y ya eso era algo que empezaba a marcar alguna diferencia. Y en esos años 60 se empieza a escribir una literatura policial que está muy influida por un fenómeno cultural que también es muy importante, que es el llamado nuevo periodismo norteamericano. Ese nuevo periodismo que hace una mezcla muy esencial entre literatura y periodismo, es decir, utiliza recursos de la literatura para hacer periodismo, y hay una obra que marca el inicio de todo esto de forma muy significativa, que es 1964, Truman Capote a sangre fría. Es decir, la realidad llevada a una literatura en la que se habla del crimen. Por momentos no sabemos qué cosa está pasando, aunque queda todo muy claro muy pronto, pero ese fenómeno de una violencia extrema en un país como los Estados Unidos,
se convierte en la esencia de esta obra. Y empiezan a aparecer toda una serie de escritores que alrededor de ese año 68, en que se producen toda una serie de sucesos en muchas partes del mundo, pues empiezan a escribir de una forma diferente la novela policial. Algo muy importante, muy importante, es que posiblemente, y ya propiamente en la novela, posiblemente desde las periferias, la novela policial había tenido un gran desarrollo, sobre todo en el mundo anglosajón y en Francia. Eran los dos. En Francia, recuérdense que domina de una manera muy importante durante todos estos años Georges Simenon, con su personaje de Maigret. En el mundo anglosajón, Agatha Christie seguía viva, estaban publicando, bueno, publicaron Hammer, publicó Chandler, publica McCain, publica Chester Himes, como les dije ahora, pero Agatha Christie seguía viva y los escritores del estilo y el concepto de Agatha Christie. Pero, por ejemplo, hay un señor magistrado con relaciones políticas en Sicilia, que se llama Leonardo Sciascia, que empieza a publicar novelas sobre la mafia, novelas policíacas sobre la mafia. Un asunto que apenas había entrado en la literatura y que le da un carácter distinto. Y hay un señor en Brasil que se llama Rubén Fonseca, que empieza a escribir unas novelas policíacas que ocurren en Río de Janeiro, una ciudad en enorme expansión. Recuerde que es la época del llamado del milagro brasileño, que era que Brasil era el primer país del área latinoamericana que iba a llegar al gran capitalismo desarrollado, toda aquella historia que se vivió en esos años, que después se frustra por muchas razones, entre otras los golpes militares. Y estos escritores, sobre todo, traen no solamente realidades diversas, traen voluntades de estilo. Son escritores que quieren escribir literatura con voluntad de estilo. Y esto es esencial en el fenómeno que se va a empezar a producir a partir de los años 70, con toda la experiencia del 68 y todos estos fenómenos que ocurren en los años 60. Porque no solamente hay nuevos autores franceses, esos autores de lo que se ha llamado después el neopolar francés, Jean-Patrick Manchet, Terry Jonquet, Didier Dinac, que son escritores que muchos de nosotros conocimos por haber visto las versiones cinematográficas de algunas de sus obras que por haber leído sus libros, porque demoraron un tiempo en llegar a otros espacios culturales. Por ejemplo, una película como El Samurái de Alain Delon es una historia de uno de estos escritores. Ya son maneras distintas de acercarse al policial, y empieza ya con Sciascia y con Rubén Fonseca está esta tendencia y se empieza a acentuar en los años 70, y es que el enigma se desplaza del centro dramático de las novelas. La violencia, la realidad, los conflictos sociales empiezan a ocupar un mayor espacio y el enigma se convierte en algo casi utilitario, se convierte en algo que está ahí o no, perfectamente puede estar, y sabemos que seguimos leyendo literatura policial. ¿Cómo es posible? Si no tenemos enigma, que podamos leer literatura policial. Bueno, porque desaparece el enigma, pero no desaparecen los grandes misterios, porque los grandes misterios tienen que ver con los comportamientos sociales, con los fenómenos que ocurren en nuestras sociedades, y ahí siguen estando presentes en esas obras de estos escritores. En el mundo iberoamericano, pues, bueno, recuerden que en el año 1974, un joven escritor, poeta, que se llamaba en el año 74, Manuel Vázquez Montalbán, hace una apuesta. Un día dice que había bebido demasiado y hace una apuesta con sus amigos. Dice: estoy aburrido de toda la literatura esta cerebral que se está escribiendo aquí en España. Tenemos que escribir novelas policíacas. Y le dicen los amigos: bueno, escríbela tú. Dice: bueno, me ha puesto una comida con borrachera que en un mes traigo una novela policíaca. Y se fue Manolo, dice, que se cerró 4 semanas y escribió Tatuaje. Ese es otro de esas leyendas urbanas, pero que son muy buenas, ¿no? Son muy buenas. Y escribió Tatuaje y rescató al personaje, aquel extrañísimo que aparecía en Yo maté a Kennedy, un espía
un agente de la CIA gallego, eso es una cosa bien fuerte, un agente de la CIA gallego, que es Pepe Carballo, y lo rescata para el personaje de... No quería complicarse la vida. Él escribe tatuajes realmente por una apuesta, todavía sin pensar lo que iba a ocurrir con esa literatura y con ese personaje, pero con una convicción de que iba a escribir literatura, porque Manuel Vázquez Montalbán solo podía escribir literatura, era un gran escritor, era un tipo superdotado, y hace esa novela. A partir de ahí, bueno, ya el resto de la historia, más o menos, todos las conocemos. Esto, la serie de Carballo, que llega casi hasta el final de la vida de Manolo, y empieza en España, en ese momento en que se acerca ya el tránsito hacia la democracia, a haber una efervescencia en la sociedad española que propicia la escritura de obras de esa cultura de masa, de esa novela posmoderna, de ese arte posmoderno, y comienzan a escribirse novelas policíacas y aparecen, bueno, ya autores como González Ledesma, Andreu Martín, Juan Madrid y otros, y se crea una escuela de novela policíaca aquí en España, con miradas muy particulares de cada uno de ellos a las distintas sociedades. Vázquez Montalbán siempre tiene una mirada que tiene un punto de vista más ideológico. Juan Madrid tiene un punto de vista más social. Andreu Martín se refiere mucho más a las interioridades, a las oscuridades de la condición humana. González Ledesma más a la memoria. Fíjense todo lo que puede hacerse desde la novela policial, todas las perspectivas diferentes que se pueden trabajar desde una o no pertenencia genérica, que es a donde quiero llegar al final. En América Latina, la década del 70 es una década muy convulsa porque es el momento en que se producen golpes de Estado, dictaduras militares, pero ya empezaban a verse estos intentos. En México, Paco Ignacio Taibo y Rafael Ramírez Heredia comienzan a publicar sus novelas. En Argentina, de alguna forma pueden considerarse novelas negras las de Manuel Puig, o Puig, como decimos nosotros, Boquitas Pintadas y La traición de Rita Hayworth, pero sobre todo Osvaldo Soriano, que debuta en el año 73 con una novela que se llama Triste, Solitario y Final. Triste, Solitario y Final es la última frase de El largo adiós, la novela de Raymond Chandler del año 53. Y él toma esa frase porque los protagonistas de la novela, en un ejercicio absolutamente posmoderno, son el Philip Marlowe de Chandler, él se lo roba para su literatura, y Stan Laurel, el flaco del Gordo y el Flaco, son los personajes de la novela, que es un ejercicio abiertamente posmoderno. Y empieza a haber esta intención de acercarse a las estructuras del género, pero de una manera muy iconoclasta, muy heterodoxa, y donde más ortodoxos somos en el mundo iberoamericano con respecto a esa estructura es en Cuba. ¿Por qué? En Cuba apenas existía tradición de literatura policial. Había habido un escritor que en los años 50, un periodista y escritor cubano, escribió 2 novelas policíacas, y para que creyeran que eran novelas policíacas las firmó con seudónimos con nombres anglosajones, porque si le ponía Juan Pérez a una novela policíaca, eso no se le iba a leer nadie, pero si le ponía John Smith, bueno, la gente sí decía, coño, estos sí escriben novelas policíacas. Además eran publicadas en estos formatos de libros baratos, ¿no? De las novelitas del oeste, las novelitas policíacas, las Ellery Queen, las novelitas aquellas que publicaba la revista Ellery Queen. Y en el año 71, bueno, desde los finales de los años 60 y como momento culminante en el año 71, empieza en Cuba un proceso de sovietización de la cultura cubana, de la sociedad cubana en sentido general y de la cultura en particular. Empieza a haber algunos problemas que no voy a profundizar en ellos porque si no nos vamos por ahí y no terminamos ni mañana, y que concluyen en un Congreso de Educación y Cultura en el año 1971,
ese Congreso de Educación y Cultura, allí se establecen parámetros, es la palabra, parámetros, que los artistas, docentes, intelectuales tenían que cumplir para poder ser partícipes de la cultura, de la sociedad socialista cubana en la que se pretendía construir el hombre nuevo. Imagínense ustedes que eran parámetros de carácter ético, que tenía que ver con la homosexualidad, de carácter ideológico, que tenía que ver si tenías creencias religiosas o determinadas opiniones sobre la realidad que no eran las que estaban oficialmente establecidas, y fueron parametrados cientos de intelectuales y artistas. De esto yo hablo en mi novela Máscaras, con la historia de uno de esos parametrados, y ahora en Personas Decentes hablo sobre la figura de uno de los represores de ese periodo. Imagínense ustedes que entre los que vivieron marginados y murieron en el ostracismo estaban nada más y nada menos que José Lezama Lima, el gran poeta de Orígenes, el autor de Paradiso, y Virgilio Piñera, el creador del teatro moderno cubano, el gran dramaturgo cubano Virgilio Piñera, poeta, el famoso autor del poema La isla en peso, esa que dice, y la maldita circunstancia del agua por todas partes. Bueno, salen de circulación tantos artistas que había que buscar un arte emergente. Y se potenció la creación de literatura para niños y jóvenes, con todo ese contenido didáctico que puede tener, y una literatura policial con un contenido moralizante. Desde el principio y durante 20 años, y esto les va a explicar mucho, ese tipo de literatura se le llamó novela policial revolucionaria. Y la sustentaba y promovía el Ministerio del Interior. Y ahí había, en esa novela policial revolucionaria, había bastante de policial, mucho de revolucionaria, pero poco de novela. Era una literatura que, salvo 3 o 4 casos, no tenía ningún valor estético, y todas eran una defensa propagandística y así se decía en las bases del concurso que crearon en el año 72, destacar o algo así, la labor de los miembros de la seguridad del Estado y el Ministerio del Interior y tal. Era una literatura de propaganda y de sustentar una posición de esos cuerpos de investigación y de vigilancia y tal. Y entonces la única opción que tuvieron esos escritores, que muchos de ellos debutaban y se mantenían escribiendo ese tipo de literatura policial, era contar historias donde hubiera un misterio. Muy recientemente, ahora aquí en la Semana Negra, alguien me decía, ¿no? ¿Te acuerdas de aquella novela en la que al final, y a mí se me había olvidado ese final, me lo recordaron hace 2 días, en que al final, cuando descubren el tesoro que se había perdido, unas joyas que habían dejado unos burgueses que habían salido, se crea una comisión en el Comité de Defensa de la Revolución para ir al Consejo de Estado y entregarle lo que había aparecido. Eso era lo que se pretendía con ese tipo de literatura. Era algo tremendo. Una de las novelas y yo escribí mucha crítica de esa novela. Yo voy a empatarlo ahora. Yo termino mis estudios en el año 80 en la Universidad de La Habana, y desde unos años antes estoy colaborando con varias revistas y hago algunas reseñas de estos libros, y después sigo en mis años ya de trabajo profesional. Y había una en la que, para que ustedes vean cómo era el nivel de lo que ocurría, bueno, había una que tenía una frase, 2 frases que fueron célebres. Una era, los sollozos le corrían por el rostro, y avanzaba por un pasillo ancho y angosto. Esas 2 frases quedaron establecidas, y en una de esa yo no escribí la crítica, esa la escribió otro colega, pero la que yo escribí la crítica se llamaba Asalto a la Pagaduría, y había unos delincuentes que
entraban por una ventana a un sitio donde había un dinero que le iban a pagar al día siguiente a unos trabajadores y se lo robaban. Y los delincuentes, que eran más inteligentes que el escritor, antes de entrar se quitaban los zapatos, porque había uno que era cojo y tenía un desgaste en el tacón del zapato. Se quitaban los zapatos fuera y entraban, robaban y se ponían los zapatos y se iban. Y el escritor los descubre la policía por las huellas de los zapatos que deja adentro. Al escritor se le olvidó que le había quitado los zapatos a los personajes. Imagínense ustedes qué nivel de literatura podía ser ese. Bueno, eso por supuesto se mantiene durante unos años. Cuando llega la crisis de los años 90, que ya no hay papel para sustentar eso, bueno, pues desaparece. Y entonces, bueno, ya aquí esto tiene que ver con algo más personal. Es el momento en el que yo empiezo a escribir mis novelas. Año 1990 empiezo a escribir mi primera novela, Pasado Perfecto. Y algo decisivo para mí fue que existía esa otra literatura, la de un Vázquez Montalbán, Andreu Mantín, estos escritores, Jean-Patrick Manchet, estos franceses, estos norteamericanos, Jérôme Charin, Matt Bain, italianos, como el caso de Chacha, que ya habían hecho una literatura policial en la que lo genérico estaba presente, pero no era lo más importante era esa voluntad de estilo y la indagación en lo social. En Cuba teníamos muy poco acceso a esa literatura. Habían llegado algunos que otros libros en una biblioteca que se había creado ahí recientemente, con unas donaciones de libros que había hecho García Márquez. Pero yo tuve la suerte de venir a la primera Semana Negra en el año 88 y llevarme muchos libros que me dieron la dimensión de lo que se podía hacer, de lo que se estaba haciendo, y por eso pude. Mi ejercicio de escritura de mi primera novela, Pasado Perfecto, era escribir una novela policíaca cubana, que fuera muy cubana, que no se pareciera a las novelas policíacas cubanas. Y el primer elemento que yo tenía que trabajar para que eso no ocurriera era el personaje. No solamente la historia que iba a contar, la historia ya era de por sí diferente a la que cuento, porque en lugar de un agente de la CIA o un delincuente común, el malo de mi historia es un personaje con rango de viceministro, de un personaje oficial bastante encumbrado, director de empresa con rango de viceministro. Pero sobre todo el personaje de Conde, que no podía ser un policía de la policía cubana. Tenía que ser un policía de la literatura, un policía con conflictos, con una mirada indagadora de la realidad y que me permitiera hacer esa indagación en la realidad y escribir ese tipo de literatura. ¿Qué tiene que ver todo esto con el fenómeno del género? Bueno, si ustedes leen muchos de estos libros, puede ser una novela de Vázquez Montalbán, o puede ser una novela mía, o una novela de Osvaldo Soriano, o una novela de Petros Márkaris, o de Camilleri, se van a dar cuenta de que el fenómeno del misterio está, pero se diluye en las otras grandes preocupaciones y en las otras grandes reflexiones que pueden tener que ver con la comida que va a preparar Carballo o la que se come en Bigatá, el personaje de Camilleri, o los tomates rellenos que le hace la mujer de Jaritos en las novelas de Márquez, o las comidas inventadas de Conde en mi literatura, por decir algo. Porque, como todos sabemos, la gastronomía forma una parte muy importante de las culturas y el acceso a la comida forma parte muy importante de la literatura, de la cultura. Y cuando les hablaba desde al principio de todo lo que he dicho hoy, de esos cubanos que tienen que establecer estrategias de supervivencia para conseguir comida, pues estamos hablando de un fenómeno económico, social, cultural. Es decir, que siempre muchas cosas pasan por ahí y por otros elementos que componen la realidad, que no solamente es el crimen. Y el crimen puede tener además entonces muchas razones. Puede tener razones en la corrupción, puede tener razones en la propia, los propios
explosiones de un carácter, de la condición humana, en fin, que ya el misterio se integra tanto a la intriga que desaparece como motor de la historia en muchas de estas novelas. Si leemos a los escritores que a veces son los que cifras más altas de ventas alcanzan, los John Esbo o el Joel Dicker y cosas así, que crean unos grandes misterios intrincados ahí, no tiene nada que ver con esta otra literatura en la que jugar con las estructuras, con el lenguaje, con la creación de personajes, con la relación, con la realidad, con la verosimilitud, con la honestidad a la hora de entregar la información, y que hacen un ejercicio cultural, es lo más importante. Y ese ejercicio cultural ha tenido resultados. Posiblemente hace 25 años, si se hacía un curso de verano sobre novela policial, venían 10 personas. Hoy este curso lo hacía y es uno de los cursos estrellas que tiene aquí. ¿Por qué? Porque la novela policial ha alcanzado un prestigio gracias a esa entrada en el mainstream de las culturas, gracias a que forma parte de las culturas. Venció, por supuesto, primero y afortunadamente, las reticencias de la prensa. Hace 30 años se decía que la novela policial era un subgénero, ni siquiera era un género, era un subgénero. Y los libros de novelas policíacas se publicaban en colecciones de novela policíaca. Fíjense que prácticamente han desaparecido las colecciones. Los escritores publican en el mismo nivel que en la misma editorial que se publica una novela de Muñoz Molina, que a veces hace novela negra. Se publica una de Lorenzo Silva, que va a estar aquí, o de Rosa Rivas, que va a estar aquí con nosotros también. Porque hemos ganado ese espacio. Ganamos el espacio de la prensa. Primero ganamos el espacio del público. Eso es fundamental, porque si no hubiéramos ganado a los lectores, nada de esto se hubiera podido provocar. Y los lectores arrastraron a la prensa, arrastraron a las editoriales y han arrastrado incluso a la academia que siempre es un poco más conservadora porque está en la esencia de su función ser más conservadora. La academia no puede estar levantando banderas cada vez que alguien publica algo y decir, bueno, tiene que un poco recoger los resultados. Y ha llegado al nivel de los premios y los reconocimientos más serios y más importantes. También a ese nivel ha llegado. Entonces, les propongo hacer una pausa. Llevo una hora hablando o más, no sé. Le voy después a leer entonces. Vamos a empezar leyendo apunte de este libro de Eugenio Fuentes y para que ustedes hagan preguntas. ¿Está bien?